Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a repetir todos en alta voz el verso 35. Diga conmigo: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por estar aquí en tu casa, casa de oración y puerta del cielo, entrando por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios para bendecir tu nombre. Gracias por los hermanos que están conectados a través de internet. Que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo nos siga renovando a través de tu palabra, a través de la gracia divina, Señor, que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, sigue operando milagros creativos, Señor, de sanidad, también de liberación, llevándose toda carga, toda presión, toda depresión, todo aquello que no sea tuyo, lo atamos, lo desarraigamos y lo lanzamos a los abismos. Ministra, Señor, en esos hogares donde hay, Señor, concubinato, donde hay adulterio, esos hogares, Señor, seas tú desarraigando toda obra de destrucción, porque tu palabra dice que el ladrón, hablando de Satanás, vino a matar, a robar, a destruir, pero Jesucristo ha venido a traer vida y vida en abundancia, enviando la palabra sobre los hospitales, las clínicas, los enfermos, y llevándose toda enfermedad por la llaga de Cristo y por el poder de tu palabra. Señor, pasa el carbón encendido por mi boca y no sea conforme a la humana sabiduría, sino conforme a la revelación de tu Santo Espíritu. En este día te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias. Amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. El título de esta enseñanza, el verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué? No perdamos nuestra confianza en Dios, que tiene grande galardón. Amén. No perdamos de hacer la voluntad de Dios, porque tiene grande. No nos cansemos de perseverar en la palabra, en la doctrina, en la salvación de nuestras almas, porque tiene grande galardón. Amén. Entonces es interesante, amado hermano, que el creyente, el Hijo de Dios, tiene que mantenerse en la perfecta voluntad de Dios por medio de su palabra, de su Espíritu Santo. Dice el verso 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Entonces el creyente, desde el día en que nosotros hemos nacido de nuevo, desde el día en que entregamos nuestra vida a Jesucristo, desde ese momento tenemos que seguir voluntariamente perseverando en la verdad de Cristo Jesús. Amén. Hay un ataque espiritual, hay dardos del diablo de diferentes maneras, pero ya el cristiano está sobre la roca que se llama Cristo, ¿verdad? Satanás no se va a cansar de atacar y la carne no se va a dejar de levantar, ¿verdad? Tenemos dos enemigos, que es Satanás, el mundo y la carne. Estamos batallando contra estas fuerzas ocultas, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. La victoria está en Cristo y por lo tanto no podemos nosotros desanimarnos, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Amén. Un día Jesús descenderá, ¿verdad? Y dice, con la espada que sale de su boca para herir a todos los enemigos que se han levantado contra ellos. Amén. Empezando por Satanás y los demonios, y aún los que lo traspasaron serán llevados a un juicio eterno. Amén. Que eso es lo que Dios no quiere para la humanidad. Pero la incredulidad, la desobediencia y el no hacer la voluntad de Dios está llevando al mundo a ese juicio, ¿verdad? Pero la iglesia de Cristo está llena de la palabra, del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo que está en nosotros. Amén. Entonces, por lo tanto, amada iglesia, tenemos que seguir adelante. Tenemos que ceñirnos cada día más de la gracia, del poder de su Espíritu Santo, para no desfallecer, para mantenernos ahí firmes hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia. Amén. Jeremías capítulo 26, versículo 11. Entonces hablaron los sacerdotes, gloria al Señor, dice: entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido en este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Amén. ¿Por qué querían matar a Jeremías? Porque le decía la verdad al pueblo, porque le decía la sinceridad en el cual ellos se encontraban. Entonces ellos no querían ser invadidos por Babilonia, no querían ser invadidos por los egipcios, ¿verdad? Pero a causa de la desobediencia y la incredulidad, el juicio estaba a la puerta de la nación, a la puerta de ellos. Y así hay mucha humanidad, aún cristianos entre comillas, ¿verdad? Voluntariamente se han deslizado al pecado, voluntariamente han querido hacer su propia voluntad. Y ahí está el juicio a la puerta, asediando tanto la parte espiritual como la parte material. Dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente, ¿verdad? O sea que aquellos, está escrito que los que violaran esa ley tenían, por 2 o 3 testigos tenía que morir. No había impedimento que fuera juiciado. Amén. Miremos lo que dice Deuteronomio 17:6. Aleluya. Es interesante la palabra de Dios. 17, versículo 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de uno solo testigo. ¿Sí? Habían que haber 2 o 3 testigos para confirmar la desobediencia o lo que no se sometió a la ley de Moisés. Amén. Era ajuiciado, era muerto por esa causa. Entonces el verso 29 hace una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Amén. Cuánto mayor, ¿verdad? Aquel que pisoteare o tuviere por poco, ¿verdad?, la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Es por eso, amados hermanos, que en esta peregrinación o este tiempo que Dios nos permite estar acá, tenemos que estar velando por nuestra vida espiritual. Amén. El creyente no puede en ninguna manera distraerse con las cosas seculares, con los afanes, con lo que el mundo ofrece, aunque nosotros estamos aquí en esta tierra y dependemos de todo lo que está aquí en la tierra. Me llamaba la atención el domingo pasado la enseñanza del pastor Osvaldo del concilio, en el cual hablaba de 3 vidas, ¿verdad? La vida que produce la tierra, la vida que tienen los animales y aún nosotros los seres, y también la vida eterna que Cristo vino a darnos. Amén. 3 tipos de vida que están aquí en la tierra. Y para nosotros es la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es por lo tanto que ya nosotros conociendo y estando, podemos decir, fundamentados o edificados sobre esa roca, es cuando el cristiano tiene que ser más diligente y tiene que ser más vigilante por su vida espiritual, ¿verdad? Que esto realmente es el galardón de la vida eterna que un día vamos a recibir. Pero necesariamente, como dice el apóstol Pablo, tenemos que correr legítimamente para recibir el galardón que Dios tiene preparado para todos los que aman su nombre. Amén. Tenemos que pelear esta buena batalla de la fe legítimamente, y cuando la Biblia habla legítimamente es con nuestra alma, con nuestra conciencia y con nuestra obediencia a la voluntad de la palabra de Dios. Amén. Esto es interesante, amados hermanos, que tengamos en cuenta lo que Dios nos ha entregado. Aquí en el mismo capítulo 10, en el versículo 12 voy a leer para ustedes. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, que se cumpla el Salmo 110, verso 1. Porque de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre lo sacrificado. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, Iglesia de Jesucristo, a través de la palabra, nuestros corazones son limpiados de mala conciencia, a través de, aleluya, lo que dice el 22, acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Hay una purificación a través del Espíritu Santo y de la palabra en el corazón, en el ser interior, en el ser exterior del creyente, a través de nosotros estar siempre, aleluya, dispuestos a hacer la voluntad del Señor y a su nombre. Entonces, por lo tanto, amada iglesia, es necesario que a través de todo esto que está ocurriendo en el mundo, cada día más Dios nos está, digamos, nos está advirtiendo de su venida, a través de las guerras, a través de la ciencia, a través de la apostasía, a través del desamor,
a través de todo lo que está ocurriendo, no podemos nosotros en ningún momento, digamos, descuidarnos, como dice ahí, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y no queda más sacrificio por el pecado. Amén. Es necesario, iglesia, dice el verso 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. O sea, Dios le dio la venganza a aquellos que desobedecieron. En el Antiguo Testamento, aquellos que no quisieron doblar su cerviz, que no se sometieron, los 11 que fueron enviados, ¿verdad? En el cual no creyeron, solamente hubieron 2 que creyeron, ¿verdad? Dice otra vez, o sea que ya hubo una venganza en el Antiguo Testamento a aquellos que no creyeron. Ahora hay una venganza sobre los enemigos que no quieren creer. El Señor dice el verso 30, pues conoce al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, ¿cuántas veces ha juzgado Dios al Señor? Varias veces. El pueblo de Israel varias veces lo ha desterrado de su territorio y han vuelto, ¿verdad? Pero ya en este tiempo se cumple en ellos el capítulo 37 de Ezequiel. Restauración de los huesos, han sido restaurados Israel, ¿verdad? Pero ahora viene el Señor con la iglesia de Cristo a levantarla, a arrebatarla a su presencia. Amén. Y por eso es necesario, amado hermano, que estemos a cuentas con Dios, porque el juicio primero empieza por la casa de Dios. Amén. Y usted y yo somos la casa de Dios. Y Dios quiere que la casa esté limpia, que los vasos estén limpios para el día en que venga Cristo nos lleve a su presencia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Gloria al Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, ¿verdad? Vemos la iglesia sufriente, la iglesia que fue perseguida, la iglesia que hacía obras de caridad, que hacía servicio, ¿verdad? El caso de Esteban, el caso de todos los apóstoles, de Juan, de Pablo, ¿verdad? Todos estos hombres que tuvieron que aún entregar su vida, decapitados, muertos, por causa de la predicación y de la santidad y de la doctrina que ellos profetizaron, amén, anunciaron. Pero dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Amén. O sea, por predicar el evangelio fueron llevados presos, porque los presos también os compadecisteis, y en despojo de vuestros bienes sufriste por gozos, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Entonces, amados hermanos, el sufrir la doctrina, el sufrir el evangelio, el sufrir la persecución es causa de tribulaciones, de padecimientos, y todo esto tendrá un galardón si lo sufrimos legítimamente, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios lo ha establecido en ella. Amén. Y a su nombre. Entonces, por eso, amada iglesia, es importante que nosotros en este tiempo que estamos viviendo tenemos que conocer los tiempos, las sazones, los acontecimientos que estamos viviendo. Amén. Gloria al Señor. Aquí hablando una historia de lo que es la panorámica bíblica de la dispensación. La palabra dispensación estuve buscando y relaciona dispensaciones, es un periodo de tiempo o una administración divina en la que Dios prueba al hombre según una relación específica de su voluntad. Eso quiere decir la palabra dispensación. Históricamente, los estudiadores bíblicos han sacado 7 dispensaciones de la Biblia, ¿verdad? Ahorita estamos en la sexta dispensación, que se llama la dispensación de la gracia y la dispensación del arrebatamiento de la iglesia. Estamos viviendo casi la penúltima dispensación, ¿verdad? Es por eso que en este tiempo era que la iglesia estuviera más avivada y más congregada en todo, pero está todo lo contrario, ¿verdad? Está todo lo contrario. ¿Por qué causa? Porque, digamos, la ciencia, la tecnología, lo que está en el mundo, ha influenciado mucho en los ojos, en el carácter de muchos creyentes, y han perdido la visión del conocimiento de la palabra de Dios, y lamentablemente
el mundo ha acaparado parte de la iglesia, amén. Pero gloria sea a Dios por aquellos que creen a la Biblia, se guardan y se mantienen en santidad sabiendo que este cuerpo no es de nosotros. ¿Este cuerpo es de quién? Del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y donde está el Espíritu Santo hay libertad, hay gozo, hay paz, hay vida eterna. Ya nosotros no pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Es el creyente que está fundamentado en la palabra, ¿verdad? Que no está pendiente tal vez del mañana, del futuro, sino estamos pendientes de la salvación nuestra. Sí hay que trabajar todos los días, pero no podemos descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha entregado. Amén. Y a su nombre. Bueno, aquí hablando este es un tema que quiero compartirlo con ustedes. La primera dispensación que no se narra es la creación, ¿verdad? Lo primero que ocurrió fue la creación, desde la creación del universo hasta la creación del hombre. Entonces la primera dispensación, desde la creación del hombre hasta la caída y expulsión. Esa es la primera dispensación que hubo, en la cual el hombre, Dios creó al hombre, a los animales, y en la caída y expulsión del paraíso es la primera dispensación. La segunda dispensación, desde la expulsión de Edén hasta el diluvio, se habla de una segunda dispensación. La tercera dispensación, desde el diluvio hasta la Torre de Babel, hay una tercera dispensación. ¿Qué ocurrió por ahí? Por favor, revisen. Dice, hasta después de la Torre de Babel, ahí hubo otra dispersación. La cuarta dispensación, desde el llamado de Abraham hasta la esclavitud de Egipto. Amén. La cuarta dispensación, ¿cuál fue? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Cuándo fue la cuarta dispensación? Desde esclavitud, ¿verdad? Del llamado a Abraham hasta la esclavitud de Egipto fue la cuarta dispensación. La quinta dispensación desde el Éxodo, ¿verdad? Del reino de Salomón, donde hubo, aquí en la quinta dispensación hay varias secuencias. Primero, desde el Éxodo del reinado de Salomón, cuando el reino se dividió, ¿verdad? Después fueron llevados cautivos desde la restauración hasta el fin del Antiguo Testamento. Hace relación de la quinta, desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta la crucifixión, hace parte del quinto dispensación. Ahora la sexta dispensación es la que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, de la plenitud de los gentiles a entrar al reino de los cielos, es la sexta dispensación, y la séptima es el juicio de las naciones hasta el milenio, hasta la nueva Jerusalén. Amén. Entonces, por lo tanto, amada iglesia, usted y yo tenemos que conocer, como le dice el Señor allá a la iglesia en el capítulo 1, vamos a buscar en su Biblia, vamos a buscar Hechos capítulo 1. Gloria al Señor, que es lo que usted y yo tenemos que tener presente. La iglesia de Cristo tiene que estar sobre este fundamento. Gloria al Señor. Desde el momento en que el hombre fue expulsado del paraíso, el hombre quedó confinado a una condenación eterna. Pero cuando usted lee el capítulo 3, versículo 15, está la promesa de Dios. Vamos a leer aquí, seguidamente le damos la respuesta. Dice aquí, pero el verso el 7 y el 8 de Hechos 1. Hechos 1, versículos 7 y 8, y le dijo, no os toca a vosotros, o sea, la iglesia, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, la iglesia tiene que estar velando y orando por su vida espiritual, ¿verdad? Conociendo que en este tiempo la iglesia está totalmente distraída y entretenida con las cosas seculares y del mundo, ¿verdad? Pero gloria sea a Dios, aquellos que en una sinceridad y una voluntad se disponen a guardar para su Señor el arrebatamiento que un día vendrá, o la partida nuestra de esta tierra, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la iglesia que tiene que estar bien arraigada, bien apercibida, conociendo los tiempos, los acontecimientos que han de venir para la venida de Cristo Jesús, ¿verdad?
Entonces, por lo tanto, amado hermano, es importante que cada día estemos ceñidos allí en esa voluntad, en esa gracia, porque Dios nos guarde. Si nos morimos hoy, el cuerpo se va para el cementerio, pero ¿para dónde se va nuestra alma? ¿Quién lo sabe? El cura, el sacerdote, el pastor. Eso lo sabe yo mismo si hice la voluntad de Dios o no la hice. ¿Para dónde va mi alma, verdad? Si estamos en el centro de la voluntad, sabemos para dónde nos vamos, pero si no estamos obedeciendo a la palabra, yo estoy muchos cristianos que le tienen miedo a la muerte. ¿Y por qué le tienen miedo? Porque no están bien delante de Dios. Porque la dice que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El que no ha sido perfeccionado todavía tiene temores. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuál va a ser el acontecimiento? ¿No? Si usted no tiene una seguridad, usted va seguro porque Cristo está con usted y el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Es interesante que estemos a cuentas con Dios, no tengan temores ni nada de esto, porque estamos en la voluntad perfecta de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué pasó cuando el hombre fue sacado del huerto del Edén? ¿Qué pasó aparte? Porque empezamos desde Adán, empieza el linaje de la venida del Salvador, ¿verdad? De este versículo 15 se desprende la profecía del plan de Dios de salvación del hombre, ¿verdad? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Está hablando de Jesucristo cuando estaba ya en el monte de la calavera, donde estaba siendo crucificado, donde Satanás le hirió gloria al Señor, el calcañal, o sea, el pie, pero Jesús le aplastó la cabeza a Satanás, ¿verdad? Lo puso, aleluya, le quitó las llaves y tiene potestad para dar vida y para dar muerte, Jesucristo, ¿verdad? Y también sabemos que allá en el libro de Apocalipsis nos habla de una mujer que está ceñida, que tiene 2 estrellas, está el sol y la luna. Esa mujer se habla de la nación de Israel, en el cual vino el Salvador para darnos la vida eterna, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos ya cuando habla de otra mujer que está allá, que se ve toda, digamos, en un estado de degradación, y está hablando de la iglesia, de la prostituta de las iglesias, de las que han sido totalmente, que se han descarriado, que se han apartado, que han aprobado todo tipo de cosas del mundo, ¿verdad? Esa es la iglesia que no va a entrar al reino de los cielos, que va a ser destruida, la gran Babilonia, ¿verdad? Es importante, amados hermanos, que usted y yo tenemos este plan de salvación. No podemos, digamos, tomar decisiones conforme a mis pensamientos, ni conforme a lo que yo creo personalmente, no, porque la Biblia no es personal para nadie, la Biblia es para salvación de toda la humanidad. Dios ha trazado un plan y sobre ese plan tenemos que nosotros estar sujetos, ¿verdad? Es interesante que a través de esa obediencia, a través de esa paciencia, vamos a recibir un día el galardón de vida eterna que Él ha preparado para todos los que aman su nombre. Amén. Y a su nombre. Él es el Dios de nuestro refugio, de nuestra salvación. Gloria a Cristo Jesús. Quiero leer aquí un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Yo conocí un hermano que Dios tuvo que pasar un proceso difícil por la decisión que él hizo, malinterpretó un texto bíblico y eso le costó digamos, el ministerio, y parte de su familia se dividió por esa decisión que él tomó. Él tomó 2 Corintios 5:17 cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y cómo hizo él? Tenía a su mujer, tenía a sus hijos, no se había casado, los echó a un lado, buscó una mujer de la iglesia, se casó y allí tuvo otros hijos.
¿Y qué pasó? Cuando los hijos crecieron y ya estaba viejo, no tenía suficiente fuerza, y eso fue un trato de Dios con él que duró casi 5 años tirado en la cama, casi en un estado de coma, Dios tratando con él por tomar decisiones conforme a él y no conforme a la voluntad perfecta de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones que nosotros tomamos personalmente, porque muchas veces son decisiones del mismo diablo que le influye en la mente al hombre para llevarlo y descarriarlo y llevarlo a la destrucción. Es necesario que mantengamos conforme a la doctrina, conforme al Espíritu, lo que Dios nos enseña para bien de nuestras vidas y para salvación segura de nuestras almas. Amén. Y a su nombre. Vemos el caso de un gran hombre, el hombre más manso de la tierra. ¿Cómo se llamó? El hombre más manso de la tierra se llamó Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Que partió las tablas, ¿verdad? Y luego le pegó a la peña un golpe y no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces los caracteres de nosotros, los seres humanos, están en el molde perfecto de Dios. O sea, no por eso que pasó en Moisés es para advertencia de nosotros. Lo que le pasó al gran hombre de Dios David, Salmos 51, ¿verdad? Y nos habla de lo que humanamente nosotros podemos fallar, pero eso Dios lo dejó como una advertencia a nosotros, para que no caigamos en esas mismas desobediencias o descuidemos nuestra vida espiritual por causa lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Qué les pasó a Ananías y Zafira? Que mintieron al Espíritu Santo y dieron lo que no era y murieron inmediatamente ahí frente a Pedro, ¿verdad? Entonces todo eso es un acontecimiento que Dios ha dejado para que nosotros en este tiempo como iglesia estemos apercibidos y estemos velando por nuestra vida espiritual, velando y orando también, y a su nombre. Esta mañana me llegó a mi mente una palabra que, bueno, el Señor me la puso para que me habló a mí y también a la iglesia, ¿verdad? Una palabra que al expresarla, pues para nosotros es como algo no muy aceptable. La palabra bruto, ¿verdad? Bruto. Entonces yo me fui al diccionario, ¿qué quiere decir la palabra bruto? ¿Verdad? Dice una persona que es necia, una persona que es incapaz, subjetivo del sustantivo vicioso, excesivo, desagradable. O sea, son personas que cogen su propio pensamiento, están allí, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay iglesias que entran en ese estado, ¿verdad? Un estado de hacer su propia voluntad y no la palabra de Dios. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, ¿verdad? Y no queremos hacer la voluntad de Dios porque me parece que mis pensamientos y mis deseos están sobre todo menos la palabra de Dios. Y lamentablemente ahí el hombre está errado y está desviado de la voluntad perfecta de Dios. Amén. Es por eso, amada iglesia, es importante que estemos siempre en esa voluntad de Dios. Hay un texto en la Biblia que está en 2 de Corintios donde dice, temo, ¿verdad? El apóstol Pablo temía que la iglesia fuera engañada por la serpiente antigua. Temo que vuestros pensamientos sean engañados por la serpiente, ¿verdad? Porque Satanás sutilmente va a usar toda la manera de desviar a la iglesia, pero todo depende de qué, del fundamento de que usted esté cimentado en la palabra de Dios, porque eso es lo esencial. Porque el pueblo de Israel, en el tiempo de Josué y en el tiempo de los jueces, hubo, digamos, tanta mezcla con el paganismo y con las naciones vecinas, porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y en este tiempo estamos viviendo algo parecido. Hay mucha iglesia que está, digamos, desubicada del fundamento de la doctrina de la palabra del Señor. Amén. Entonces, por lo tanto, amada iglesia, vamos a leer lo que dice 2 Corintios 11:3. El apóstol Pablo hablando a la iglesia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Que por el trabajo, que por los compromisos seculares, que por aquello, esto, entonces tratamos nosotros de buscarle buscarle la justificación de los medios para no hacer la voluntad del Señor. Y si viene Cristo nos lleva, ¿qué vamos a decirle al Señor?
¿verdad? Esto es interesante, amada iglesia, que tenemos que estar sobre ese fundamento, sobre esa verdad que Dios nos ha entregado. No podemos, aleluya, distraernos. Este pasaje también el Señor me lo puso en esta mañana, que lo compartiera con la iglesia de Cristo. Vamos a buscar ese pasaje muy conocido, capítulo 6 de Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 6, verso 25, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? O sea, aquí del 1, de este verso 6, del 25 hasta el verso 26, está hablando de la vida, ¿verdad? Que la vida nuestra, gloria a Dios por el pan, por el vestido y por la posada, pero no el todo es depender de esto, sino depender de Dios, ¿verdad? Que el hombre, el ser humano dependa de Dios. Dice el verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Este cuerpo de barro, este cuerpo que un día va echado en el cementerio, se vuelve gusano y después se vuelve polvo. ¿Y el alma nuestra para dónde va? El alma nuestra no muere, ¿verdad? El alma del ser humano no muere. El alma va para dónde? Para donde usted y yo la hemos preparado. Usted se muere y el cuerpo, sale el alma, y usted sabe que el cuerpo quedó tirado ahí. ¿Y hacia dónde va mi alma? Si está con Cristo, vienen los ángeles y se lo llevan, pero si está sin Cristo, vienen los demonios y se lo llevan para el infierno, ¿verdad? Esa es la realidad después de muerto, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que nosotros estar a cuentas con Dios, tenemos que estar preparados con Dios para ese segundo en el cual hay una decisión de parte del cielo o parte del infierno, ¿verdad? Según lo que nosotros hemos decidido en hacer la voluntad de Dios, nos iremos con Él. Pero si hacemos nuestra propia voluntad, lamentablemente hay, ¿verdad?, lamento. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, por los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, ¿verdad?, los que no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, la palabra, los que no son de verdad, no tienen ese temor, ellos buscan todas estas añadiduras. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces este versículo la iglesia lo sabe de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Entonces la iglesia estamos bajo el abrigo de las sombras del Omnipotente. Amén. Dependiendo de Dios. Amén. Y lo que Dios nos está demandando, amados hermanos, es que no podemos nosotros en ninguna manera voluntariamente, después de haberlo recibido, teniendo el conocimiento de la verdad, y no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Una voluntaria decisión, ¿verdad?, de apartarnos de lo que Dios nos ha entregado. Entonces pasamos a Hebreos capítulo 10, versículo 34, pero en el verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El cristiano puede perder la confianza en Jesucristo. El cristiano puede perder la confianza en el Espíritu Santo. El cristiano puede perder la confianza en congregarse, en los hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces dentro de la iglesia hay caracteres de diferentes maneras. Y Dios demanda que seamos sobrellevando las cargas los unos
de los otros, ¿verdad? Pero entonces hay hermanos que tienen las secciones de hermanos, que porque aquel es más bajito, aquel es más gordo, que predica mejor, canta mejor, entonces vamos a tener la selección de los hermanos. Y aquí nos dice en el verso 24 del capítulo 10, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, el estímulo, ¿verdad? Entre nosotros como hijos e hijas herederos de la vida eterna. Entonces no podemos nosotros aquí estar, ¿verdad?, mirándonos los defectos o las imperfecciones, porque todos estamos aquí en esta carrera. Todos, como le dije anteriormente, Moisés falló, Abraham falló, David falló, Samuel falló, y cuanto más nosotros también que estamos en esta misma carrera, estamos en este cuerpo de muerte, ¿verdad? Entonces no hay justificación para nosotros tratar de no congregarnos o de no hacer lo que Dios nos ha demandado hacer conforme a su palabra. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a buscar ahí en su Biblia, capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí. 7:7 de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hace una pregunta. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, sino si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué podemos concluir con esto? Que el cuerpo nunca se va a convertir a Cristo, porque el cuerpo está bajo la ley del pecado, pero el alma y el espíritu a través de la sangre y de la ley nos ha mostrado la parte amarilla, ¿verdad? El semáforo tiene verde, rojo y amarillo. Entonces el amarillo es el alerta que si yo sigo pecando, mi alma se va para el infierno, ¿verdad? Es una alerta que nos da Dios a la muerte, que tenemos que morir al pecado, y en la obediencia a través de Cristo, el semáforo verde para entrar a la vida eterna. Amén. Entonces tenemos que morir al pecado para vivir para Cristo, ¿verdad? Y estar seguros de la salvación, porque la carne siempre quiere deleitarse en el pecado, ¿verdad? Pero el Espíritu que ha nacido de nuevo y la palabra que nos da vida, siempre nos va a inclinar a la vida eterna. Amén. Entonces por eso, gloria a Dios, ¿verdad? A través de la fe, a través de la palabra, a través de la perseverancia en Dios. Entonces por eso, amados hermanos, yo meditaba en esta mañana y decía, bueno, Señor, entonces ¿por qué Moisés pecó? Moisés pecó no porque él quería pecar, sino porque el pueblo lo instaba a exigir una cosa que solamente la podía dar Dios.
Dios podía solamente darle maná, Dios podía solamente agua en el desierto, sacar agua de la peña, ¿verdad? Y el pueblo venía con la idolatría de Egipto. Entonces dijeron aleluya, que le hiciera un becerro a Aarón, ¿verdad? Y Aarón, por el temor de no entrar en conflicto con ellos, hizo el becerro. Y eso causó la muerte de un poco de gente porque, ¿verdad?, desobedecieron a Dios. Entonces así nosotros, ¿verdad?, humanamente, nosotros en Cristo somos más que vencedores. No podemos llevar la vida nuestra espiritual a las obras de la carne porque estamos muertos. Cuando Moisés quiso matar al egipcio, ¿verdad?, que al otro día quiso hacer lo mismo, tuvo que huir porque no estaba en la voluntad de Dios sino en la voluntad de la carne de él. Después de 40 años, de 80 años fue que entró en el Espíritu, Dios le reveló la zarza y se movió por el Espíritu y fue allí y Dios le dio la victoria, ¿verdad? Entonces el cristiano se mueve por la dirección del Espíritu Santo y de la palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, es importante en este tiempo que la iglesia tenemos que mantenernos en esa perfecta voluntad. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, y la paciencia la conseguimos a través de ¿qué? De las adversidades, de los momentos difíciles que vivimos. Dios nos da la paciencia, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿por qué ha aprendido? Porque Dios lo ha tratado firmemente con ellos. Así también la iglesia, Dios necesita que se llene de paciencia en medio de esta guerra, de esta violencia, de todo lo que va a venir. La iglesia tiene la paciencia porque tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra de Dios. Amén. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, ¿verdad? A través de haber hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma y a su nombre. Vamos a decirle al hermano Yoque que por favor busque en su Biblia Habacuc capítulo 2 versículos 3 y 4. Vamos a leer Habacuc capítulo 2 versículos 3 y 4. ¿Qué dice la Escritura? Capítulo 2 versículos 3 y 4. Es de parte del Espíritu Santo que nos está hablando a todos. Gloria a Dios, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Gloria al Señor. Amén, amén. Hasta ahí, mi hermano. 3 y 4. Entonces, el mundo dice que estamos locos, que somos fanáticos, que eso del arrebatamiento es una locura. Y hasta usted hace propaganda por televisión que hacen burla del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Pero para nosotros que tenemos la palabra y la promesa, estamos seguros de lo que Dios nos ha revelado. Amén. Entonces dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, ¿verdad? Aunque tardare, los terremotos, las guerras, las pestes, lo que estamos viendo nos hace más alerta de que Cristo viene pronto, ¿verdad? Entonces la iglesia está firme sobre la roca. Hay de aquellos que se han deslizado sutilmente o están distraídos en el mundo, ¿verdad? Viene Cristo, como dice, como un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago que sale del oriente, se muestra el occidente. Será la venida del Hijo de Dios a la iglesia. Amén. Mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces no podemos descuidarnos, ¿verdad? Tenemos que seguir ahí, obedientes, en la promesa, como capítulo 12 de Éxodo, cuando Dios le dijo, bueno, esta noche van a salir ustedes. Esta noche es la salida de ustedes. No tengan temor porque voy a matar a los primogénitos de los egipcios y los animales, todos los primogénitos van a morir. Entonces van a tener temor y ustedes van a tener la salida, pero estén arreglados, listos. Así la iglesia tiene que estar lista para la salida en cualquier momento.
No podemos estar nosotros aquí distraídos en cosas seculares, en que yo pienso, que yo opino, que yo creo. No, Señor, tenemos que estar centrados en Cristo y en la palabra de Dios y en el arrebatamiento de nuestra vida de aquí, de esta tierra. Y lo que nos ha delegado es predicar la palabra dentro y fuera de tiempo. Tenemos que retomar esto, ¿verdad? De volver a seguir anunciando el evangelio de la sana doctrina, y nosotros como testigos, como luz del mundo y como sal de la tierra, que es la iglesia de Cristo. Y a su nombre, he aquí que dice el verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí aquel cuya alma no es recta, ¿verdad? Aquella persona que confía en sus riquezas, confía en su conocimiento, en su experiencia personal, se enorgullece. Mas el justo por su fe. ¿Y cuál es el justo? El que ha sido comprado a precio de sangre y ha sido sellado con el Espíritu Santo. Ese es el justo, que dependemos 100% de Dios, ¿verdad? Que nuestra riqueza está en el tercer cielo, que aquí tenemos que seguir peleando la buena batalla y echar mano de la vida eterna, hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia. Amén. Entonces, amada iglesia, es tiempo, ¿verdad?, que retomemos lo que Dios nos ha entregado, en el don que Dios le ha puesto a usted, si es de intercesor, si es de servir, si es de predicar la palabra. No es que yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé hacer nada. Eso lo decimos nosotros para tratar de justificarnos, pero Dios sí sabe lo que está en usted, y usted sabe lo que Dios ha puesto en usted. Ya depende de nosotros el querer ejercitarlo o estar ahí. Yo cuando llegué a la iglesia decía, yo no quiero que me pongan aquí a hacer nada, yo vengo fue solamente a escuchar. Y al mediodía, me hace el favor, usted sale con los hermanos a predicar, váyase con ellos a predicar. Así fue la primera salida, después tesorero, después, bueno, un poco de cosas que Dios me ha puesto, que la gloria sea para Jesucristo, ¿verdad? Y el gozo para nosotros. Entonces, amados hermanos, es importante que nos esforcemos, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará, no dice al cuerpo, sino al alma, porque el alma es la que no muere. El cuerpo se vuelve polvo, pero nuestra alma, ¿para dónde va? El rico, cuando estaba allá en el infierno, alzó los ojos y miró a Lázaro en la gloria de Dios y estaba atormentado con la llama de fuego, ¿verdad? Porque el alma de él estaba viva, así también, ¿verdad? Todos, nuestra alma no muere. Muere cuando, o sea, miremos lo que dice aquí en su Biblia, Ezequiel capítulo 31. Vamos a mirar, Ezequiel 18, Ezequiel capítulo 18, los últimos versículos. El verso 32, ¿cómo dice? 18:32 de Ezequiel. Entonces está hablando de dos muertes. El cristiano tiene una sola muerte física cuando nuestro cuerpo va al infierno y nuestra alma va a la presencia de Dios. Pero cuando aquí está hablando de la segunda muerte, está hablando del que muere en el cementerio y el que es llevado al infierno, al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, que tiene una total separación de Dios con él, ¿verdad? Esa alma va eternamente juntamente con Satanás y los demonios al lugar que ellos no creyeron, no quisieron arrepentirse, quisieron vivir sus propios pensamientos, ¿verdad? Pero el Señor dice, no quiero la muerte del que muere, ¿sí? Y en el libro de Apocalipsis nos habla de una segunda muerte, ¿verdad? Vamos a decir, ubicamos capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Gracias, mi hermano. Entonces Dios no quiere que nadie vaya a la segunda muerte, porque es el lugar de eterna condenación, de separación del ser humano con Dios. Y los demonios van para ese lugar. Por eso hay una guerra en el segundo cielo, que en el segundo cielo es donde está el ejército de Satanás. Entonces todos esos seres que están en el segundo cielo un día van a ser lanzados aquí a la tierra, donde va a entrar la gran tribulación. La iglesia no va a estar en ese conflicto, porque la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga la gran tribulación. Pero toda esa gente lamentarán, ¿verdad?, delante de Dios, y los demonios harán, bueno, ya en parte lo que vemos hoy en la tierra. Usted ve cómo se ha incrementado el derramamiento de sangre de los padres con los hijos, de los hijos. O sea, ahorita estamos viendo una antesala de lo que ha de venir, ¿verdad? Pero cuando venga ese tiempo va a ser, dice que nunca en la tierra habrá ocurrido lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Entonces, pues, Dios quiere librar a la iglesia de que no seamos participantes de ese juicio. Solamente, digamos, los que se quedan de la iglesia serán decapitados para que entren al reino de los cielos, ¿verdad? Tienen que pagar con su propia vida para un día entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, es importante que usted y yo mantengamos lo que Dios nos ha entregado. Mas el justo vivirá por fe, y si no retrocediere no agradará a mi alma. Entonces dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que tenemos fe para preservación del alma. La fe es algo que tiene que impactar nuestra alma, nuestro pensamiento, así como cuando usted empieza a trabajar y dice, tiene que estar aquí a las 8 de la mañana, y si usted no viene a las 8 de la mañana, será despedido. Así con Cristo, tenemos que la palabra de Dios tiene que ser como, digamos, lo principal de mi vida espiritual. Yo no puedo dejar de hacer la voluntad de Dios porque mi alma está, ¿verdad?, en un peligro de vida eterna. Entonces la fe es una imposición de ley de Dios en el corazón del creyente. Tengo que hacer la voluntad de Dios 100%, o si no, mi alma está expuesta a una condenación eterna. Amén. Entonces, por lo tanto, amados hermanos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. La parábola cuando dice que ninguno que pone sobre el arado y mira dónde, hacia atrás, no es digno para entrar al reino de los cielos. Ya conocemos lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿verdad? Que se volvió estatua de sal. ¿Por qué? Por no creído, no haber obedecido. Así queda la persona que no obedece a Dios, queda una estatua muerta allá en el infierno. Y Dios no quiere eso para nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que seguir haciendo su voluntad, ser sinceros con nosotros mismos. Hay una palabra que el Señor dice que es muy sencillita, dice que si en lo poco me ha sido fiel, ¿qué pasa? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros, que en nuestro corazón interior seamos sinceros, seamos fieles con nosotros mismos para estar seguros de esta salvación, ¿verdad? Para no tener temor de lo que Dios quiere de nosotros. Amén, amén. ¿Cómo es el versículo? Léalo en voz alta. Vamos a mirar ese versículo, Apocalipsis 2:11. Léalo en voz alta, hermano, me hace el favor. Entonces, si lo detallamos ese versículo, el que tiene oídos, oiga. O sea, nosotros somos seres vivientes y somos seres inteligentes. Y tenemos el Espíritu Santo, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte, daño de la segunda muerte, ¿verdad? O sea, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, estamos seguros de esta salvación. Por lo tanto, no podemos descuidarnos, ¿verdad? Tenemos que estar obedientes al Señor, haciendo su voluntad. ¿Y por qué hay muchos cristianos que pierden la fe? Porque hay muchos cristianos que dejan de congregarse. Porque hay muchos cristianos, ¿verdad?, que pierden la esencia de buscar a Dios. Se cumple lo que dice Mateo 26:41, ¿verdad? Miremos ya para concluir Mateo 26, versículo 41. Yo lo digo por experiencia personal, que yo no me puedo descuidar
en la búsqueda con el Señor, ¿verdad? Porque la carne se levanta y la tentación está ahí a seducirnos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar velando por nuestra vida espiritual. Mateo. Amén. Hay que velar y orar. Velar por mis pensamientos, por mi corazón, las decisiones, los lugares que yo frecuento, las palabras que yo hablo, lo que yo hago, ¿verdad? Si es para edificación de mi vida. Yo hace tiempo di un testimonio de aquí de un hermano que estaba buscando empleo. Duró casi más 3 años buscando empleo y no conseguía empleo. Entonces, ¿qué hizo el hermano? Le dijo a la mamá, ahí Julano me está ofreciendo un empleo. Ajá, mijo, ¿cuál es el empleo? No, que tengo que ir a servir en el estadero que él tiene, servir cervezas. No, mijo, pero usted es cristiano, usted no puede estar ahí en ese lugar. Pero mamá, no tengo más nada que hacer, yo me voy porque viene la parada, viene la batalla de la flor y tengo que hacer algo para coger plata. Entonces él le desobedeció a su mamá, se fue y estando allá el dueño le decía, tómese una cervecita para la sed, eso no le pasa nada. Y él, bueno, en vista de tanta insistencia, cualquier día cogió la cerveza y cuando él terminó de tomarse la cerveza dice que sintió en la cabeza como una explosión, algo que como si algo hubiera sucedido espiritualmente. Y llegó a la casa y duró 7, 15, 20 años metido y no salía de la casa. Y lo último murió en la casa, internado en la casa, no salía, el hombre salía a la puerta y le daba miedo. O sea, ese fue el juicio, la disciplina que vino de Dios a causa de la desobediencia. Amén. Él murió en su casa porque nunca salió, o sea, él salía a la puerta y se volvía. O sea, su mamá le tocó llevar, y él era cristiano porque la mamá era una anciana del conocimiento de la palabra de Dios, era bautizada, una servidora de Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos guarde y nos ayude porque esta es una carrera que tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Tenemos que Dios nos ha dado este tesoro y por lo cual Satanás quiere quitarnos la gracia de nosotros. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos el Espíritu Santo que nos da el discernimiento, nos revela, muchas veces estamos orando y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayuda en medio de nuestras debilidades, nos ayuda a orar como conviene, dice Mateo, Romanos capítulo 8, ¿verdad? Entonces todo esto tenemos que estar vigilantes por nuestra vida espiritual. Amén. Hasta aquí me ayudó el Señor, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que es espíritu y vida a nuestras almas. Síguenos ayudando a hacer tu voluntad, que tu Santo Espíritu nos siga guiando a este camino de rectitud. Señor, como dice tu palabra, no es del que corra, no es del que quiera, sino del que tú has tenido misericordia. Y gracias, Señor, porque has tenido misericordia en nuestras almas, nos ha libertado de la esclavitud del pecado